Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy Karime Yasmín Jiménez García. Curso el séptimo semestre de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Hoy les vengo a presentar el tema de teledetección. Y bueno, ¿qué es la teledetección? Este es un método para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener un contacto con él. Y para que esto sea posible, es necesario que, aunque sin tener contacto con el material, pues existan algún tipo de interacción entre los objetos observados, ya sean situados sobre la superficie terrestre, marina o en la atmósfera, y un sensor situado en una plataforma como satélite, avión, etc. Bueno, los satélites están en órbita alrededor de nuestro planeta y estos no están en contacto con la Tierra, pero están obteniendo información. Se puede hacer la teledetección con drones, hasta con nuestros mismos ojos, ya que estos no están necesariamente en contacto para poder describir o ver sus características. La evolución histórica de la teledetección. Las primeras experiencias de la teledetección se remontan a 1859, cuando Gaspar de Tormacho obtiene las primeras fotografías aéreas desde un globo. En 1909, gracias a los importantes progresos realizados en óptica y emulsiones, Wilbur Wright obtiene la primera fotografía aérea, abriendo el cambio a una larga historia de observación desde plataformas remotas. La primera cámara aérea propiamente dicha se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en 1958 se hace el globo. En 1900 es el avión, en 1950 el programa espacial, en 1970 el Lanza 1 y en 1980 el Lanza 4 y en 1990 el Space. Estas son las evoluciones históricas de los sistemas de teledetección. Bueno, en 1960 la NASA coloca en órbita el primer satélite de la serie TIROS, pionero de múltiples misiones de observación meteorológica. En la década de 70, la NASA pone en funcionamiento el proyecto Earth Technology Satellite, luego denominado Landsat, utilizado para aplicaciones civiles de la teledetección. ¿Cuál es el objetivo de la teledetección? Este es analizar las características de la radiación que abandona la superficie terrestre, que es captada posteriormente por un sensor situado en un satélite. El análisis de estos datos permite determinar qué elementos y factores ambientales han producido. Bueno, aquí mencionaré las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de teledetección? Estas son múltiples, ya que por tratarse de una tecnología reciente, pues todavía no están en proceso de su desarrollo, pero aquí mencionaré tres, en la cual la primera es estudios geológicos, en las cuales se pueden desarrollar cartografía y exploración geológica. Esa para exploración de minerales y petróleo, erosión del suelo, tectónica de volcanes y actividad sísmica. En los estudios hidrológicos es estimación de modelos de escorrentía y erosión del suelo. Se puede verificar y monitorear la calidad de agua, turbidez y contenidos de algas, el nivel del agua. En el desarrollo sostenible, tiene para obtención de datos, para estudios de impacto ambiental, monitoreo de calidad de agua, selección de rutas óptimas para nuevas vías de comunicación, monitoreo de la forestación y monitoreo de la capa de ozono. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la teledetección? Una de las ventajas es que realiza una toma de datos no invasiva, posibilita el estudio de grandes áreas, provee acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía. Esta tiene una gran capacidad de almacenamiento digital y manipulación y procesado. Posibilita los estudios estadísticos de grandes volúmenes de datos. Recoge una multiplicitud de información en una sola imagen. Posibilita la realización de seguimientos lineales de las variables seleccionadas. Bueno, aquí hablaremos sobre el proceso de teledetección. Y como iniciando, la fuente de energía
es el origen del flujo energético detectado por el sensor. La energía solar es la fuente más importante. La fuente de energía es la que emite la energía en el sol y este requiere decir que es un sensor pasivo. Recepciona la energía a partir del sol. La fuente de energía va sobre la atmósfera y llegará hacia el terreno, pero bueno, nos interesa la energía reflejada por los sensores montados en un satélite. Posterior, esa información o ese dato recolectado en el sensor es transmitido hacia una estación de recepción a partir que se hace un procesamiento. En realidad, ¿cuál es el objetivo de la teledetección? Bueno, con sistemas satelitales es la solución de problemas o encontrar también muchas veces la causa de un problema. El espectro electromagnético. Bueno, teniendo en cuenta la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro. Esto siguiendo un modelo armónico y continuo, a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales, entre sí eléctricos y magnéticos. Las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos, en la cual es la longitud de onda, que es la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, la frecuencia, que es el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo, y estos elementos están inversamente relacionados como le expresa la siguiente fórmula, que es velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por frecuencia. Bueno, de esta forma se puede afirmar que a mayor longitud de onda, la frecuencia es menor y viceversa. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y este es un esquema de una onda electromagnética donde nos muestra la frecuencia, la longitud de onda. ¿A qué se le denomina espectro electromagnético? Bueno, a la organización de la energía en banda según la longitud de onda o frecuencia. Desde el punto de vista de teledetección, conviene destacar una serie de bandas espectrales en las cuales el espectro visible 0.4 a 0.7 micrones, que esto lleva como nombre porque es la única radiación electromagnética que puede percibir la visión humana, y se distinguen tres bandas elementales, la que es la azul, que va de 0 a 4 a 0.5 micrones, la verde que va de 0.5 a 0.6 micrones y la roja que va de 0.6 a 0.7 micrones. Bueno, la infrarroja próxima o cercana va de 0.7 a 1.3 micrones. También se denomina infrarrojo reflejado y fotográfico, ya que esto puede detectarse a partir de cintas dotadas de emulsiones especiales. Esta banda resulta muy importante por la capacidad de detectar masas vegetales y concentraciones de humedad. El infrarrojo medio va de 1,3 a 8 micrones. En esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de luz solar y de emisión de la superficie terrestre. El infrarrojo lejano o térmico de 8 a 3.4 micrones incluye la porción emisiva del espectro terrestre. Las interacciones de la energía electromagnética con la atmósfera. Bueno, entre el sensor remoto y la superficie terrestre se interpone un medio gaseoso en la atmósfera. Esta es el que interfiere de distintas maneras con el flujo radiante que emite la superficie terrestre. La atmósfera es la envoltura del aire que rodea la Tierra y está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, oxígeno, ozono y dióxido de carbono. El vapor de agua y contaminantes. Estos componentes atmosféricos son los que interaccionan con la energía electromagnética de las siguientes formas, en las cuales es la refracción, que esta se produce cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera de distinta densidad. Esto es lo que motiva que la misma no se propague en línea recta, sino que lo haga con una curvatura. La reflexión sucede con un ángulo
cuando la energía solar interactúa con las capas de la atmósfera, ya que sea con un ángulo muy pequeño, produciendo su refracción hacia el espacio. Dispersión. La dispersión se produce debido a que las partículas en suspensión y gases presentes en la atmósfera, sus principales causantes son los aerosoles y el vapor de agua. Bueno, existen diferentes tipos de dispersión. Si se tiene en cuenta que el tamaño de las partículas que interactúan con la energía electromagnética se encuentran en dispersión Rayleigh, se produce entre los 10.000 y 5.000 metros de altura, y cuando el tamaño de las partículas es menor, la longitud de onda. Esta es la más conocida y de mayor influencia. En teledetección afecta las longitudes de onda más cortas y, por ejemplo, que es la causante de color azul cielo. La dispersión MIL se produce debajo de los 5.000 metros de altura, y cuando el tamaño de las partículas es mayor a la longitud de onda. La dispersión no selectiva, esta se produce a cualquier altura y cuando las partículas interactúan con cualquier longitud de onda. Bueno, la absorción. Este concepto hace referencia a la absorción de la energía por parte de los gases que se encuentran presentes en la atmósfera, esto haciendo referencia principalmente al ozono, vapor de agua y anhídrico carbónico. Bueno, las firmas espectrales se obtienen del reflejo o emisión de energía a distintas longitudes de onda de una determinada cubierta. Pero para entender mejor las firmas espectrales, en el espectro electromagnético son los que son energía, el Sol emite energía en rangos, y lo que hace el sensor es captar por rangos, por ejemplo, en el valor predeterminado. En 400 nanómetros capta un dato, en 800 nanómetros capta otro dato y en 900 nanómetros capta otro dato, y es a partir de eso se va formando las firmas espectrales, como ven en la imagen. Los factores que modifican la firma espectral. Esto es el ángulo de iluminación solar. Esto es dependiendo de la fecha del año y del momento del paso del satélite. Las modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación, como las pendientes de las laderas, la influencia de la atmósfera, especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva, en distintas longitudes de onda, el ángulo de observación relacionado con la órbita del satélite y con las características del sensor. De esta manera, se puede decir que cada cubierta presenta una cierta variabilidad espectral debido a los factores mencionados. En la curva espectral de la vegetación, una de las tareas más interesantes en la detección es la caracterización espectral de las masas vegetales. Esto, sin embargo, aún ofrece notables dificultades como consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiación final detectada por el sensor, en los cuales ellos son los siguientes: la propia reflectividad de la hoja en función de su forma y contenido de humedad, las características morfológicas de la planta, en las cuales son como la altura, el grado de cobertura del suelo, que provocan una notable modificación en su compartimiento reflectivo, la situación geográfica de la planta como dependiente, la orientación, la asociación con otras especies. En el comportamiento típico de la vegetación muestra una reducida reflectividad en las bandas visibles, con un máximo relativo en la porción del espectro en torno a 0.5 micrones. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los sensores, y un sensor remoto es un instrumento que tiene la habilidad de captar información sin entrar en contacto con el objeto. En la vida cotidiana se emplean en forma constante los sensores, como por ejemplo el ojo humano, en la cual detecta emisiones del espectro visible. La resolución de los sensores remotos. Aquí hablaremos de que, teniendo en cuenta diferentes autores, la resolución de un sistema sensor se puede definir como la habilidad para registrar información a detalle, en los cuales existen tipo 4 de resoluciones. Una de las más importantes
es la resolución espacial, en lo cual esto se refiere al objeto más pequeño que puede ser distinguido en una imagen, en lo cual un píxel es la unidad mínima que conforma una imagen digital. Como en la primera imagen, el píxel está más grande, pero no se muestra la imagen, y ahí después en la segunda pues va variando, ya sea que el píxel sea más chiquito o tengamos un píxel más pequeño, pues vamos a obtener una mejor resolución, ya que la resolución espectral hay sensores que solo captan rojo, verde y azul. En la resolución espectral, y dice que pues hay sensores que solo captan rojo, verde y azul, y es el número de anchura de las bandas espectrales que se puede discriminar en un sensor o en un satélite. La resolución radiométrica. La resolución radiométrica en imágenes digitales es comparable al número de tonos de gris en una fotografía, ya sea en blanco y negro, ya que ambos se relacionan con el contraste. En la resolución temporal, esto es un ciclo de repetición o intervalo de tiempo entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma porción de la superficie. Estos cuatro aspectos de la resolución están íntimamente relacionados. A mayor resolución espacial, esto disminuye habitualmente la temporal y es previsible que se reduzca también la espectral y radiométrica. Clasificación de los sensores. Bueno, aquí uno de los criterios que se tienen en cuenta para clasificar los sensores remotos es la forma de recibir la energía procedente de las cintas cubiertas. En este sentido, existen dos tipos de sensores, los cuales son los pasivos y los activos. Y los pasivos son aquellos que pueden registrar información a través de la energía emitida o reflejada por los distintos objetos, siendo el origen de esta energía una fuente ajena al sensor. Los activos, esto es decir, que es capaz de emitir su propio haz de energía. En los sensores pasivos, de acuerdo a su procedimiento que emplean para recibir la radiación procedente de los objetos, se pueden clasificar en sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena. En los sensores fotográficos, en la teledetección, el medio más utilizado continúa siendo la cámara fotográfica desde plataformas aéreas, en lo cual su funcionamiento se basa en la impresión de un objeto sobre películas fotosensibles, con el apoyo de un sistema óptico que permite controlar las condiciones de exposición. En las fotogramétricas, estas son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones en las fotografías. Esta cámara va acompañada de un equipo auxiliar utilizado por el operador de cámara, en lo cual están constituidos por un controlador y un periscopio. Pero ¿qué es un controlador? Esto sincroniza la toma de imágenes con la velocidad del avión, con el objetivo de lograr la cobertura total del área. Y el periscopio controla el rumbo del avión, evitando que se desvíe el área que debe fotografiar. Estas cámaras están conectadas a satélites de posicionamiento global, ya que indican en el momento de sacar la fotografía y la posición geográfica de la misma. De barrido en estas es el lente que efectúa un movimiento sincronizado de barrido con velocidad del avión. El producto final es una fotografía rectangular alargada y distinta a la cámara fotogramétrica, que es una fotografía cuadrada. El multiespectral, puede obtener 6 fotos de un mismo objeto, pero en distintas regiones del espectro electromagnético, y el estudio comparativo de esas fotografías permite precisar detalles de que otro modo pasarían desapercibidos. En los sensores óptico-electrónicos, estos combinan una óptica más o menos similar a las cámaras fotográficas, pero poseen un sistema de detección electrónica que les permite transmitir a distancia las imágenes captadas en tiempo real. Los más habituales son los intensificadores de luz residual, sensor térmico, exploradores de barrido que te empuje y cámara de Vidicom. En el intensificador de luz residual, ILR, consiste que un tubo contiene un sistema
multiplicador de electrones, ya con un dispositivo de observación en un extremo y una lente en el otro. El tubo recoge la luz y la amplía hasta 50.000 veces. Estos sistemas trabajan entre los 0,7 y 1,2 micrones de longitud de onda, y el sensor térmico capta la energía emitida por los cuerpos desde los 2.525 grados centígrados hasta menos 175 grados centígrados, y esto se distribuye en regiones del infrarrojo medio y lejano. Estos sensores son de uso habitual en las miras infrarrojas que emplean las aeronaves de ataque. En los exploradores de barrido, esto se denomina exploradores o rastreadores de barrido, escáner, ya que gozan de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, en lo cual les permite explorar una franja de terreno a ambos lados de la traza del satélite. ¿Cuáles son los sensores antena? En este grupo se encuentran el radiómetro de microondas, ya que este es un sensor que opera el rango del espectro correspondiente a longitudes de onda largas, normalmente entre 1 y 1000. Por esto no está afectado por la situación atmosférica y ni por las condiciones de iluminación. El radiómetro está compuesto por un elemento direccional, un receptor que permite la recepción y amplificación de las microondas y un detector. En los sensores activos existen diferentes tipos de sensores remotos activos, entre los que se destacan el visor nocturno de primera generación, el radar y el lidar. Bueno, el visor nocturno de primera generación, este dispositivo emplea un emisor de luz infrarroja. El radar es un sensor que puede permitir su propia energía. De esa manera es posible conocer con exactitud los parámetros de emisión de la misma, como la longitud de onda, la intensidad y duración del impulso energético. Existen tipos de radares, en lo cual está el SLAR, o radar de apertura real, que se inventó en 1974, pero en la actualidad ya no tiene más utilidad. El SAR surgió después del anterior debido a la necesidad de conseguir una mayor resolución espacial sin aumentar el tamaño de la antena del radar. Y bueno, eso fue todo, y aquí haré unas preguntas sobre el tema que ya he hablado. Y la primera es: define un concepto para teledetección. En la segunda, describe las desventajas de la teledetección. La tercera, ¿qué es la firma espectral? Mencione los tipos de sensores remotos y explique brevemente cada uno de ellos. Espero les haya gustado. Muchas gracias.